Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que descienda sobre cada uno de los que estamos reunidos para formarnos en estos temas de estas catequesis de nuestra pequeña comunidad. Guíanos, condúcenos, ilumínanos, llénanos siempre de ti. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed insaciable de estima, esta apremiante necesidad de que todos me quieran. Mi corazón está amasado de delirios imposibles. Necesito redención, misericordia, Dios mío. No acierto a perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. Mi corazón es soberbio, dame la gracia de la humildad. Mi Señor, manso y humilde de corazón, no sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, eliminar al rival, dar curso a la venganza. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Gruesas cadenas amarran mi corazón. Este corazón echa raíces, sujeta y apropia cuanto soy y hago, cuanto me rodea, y en esas apropiaciones me nace tanto susto y tanto miedo. Infeliz de mí, propietario de mí mismo, ¿quién romperá mis cadenas? Tu gracia, mi Señor, pobre y humilde, dame la gracia de la humildad, la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y la contradicción, o al menos de dudar de mí mismo cuando me corrijan. Dame la gracia de hacer tranquilamente la autocrítica, la gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias, de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato, de no fomentar autosatisfacciones en los sentimientos, palabras y hechos. Abre, Señor, espacios libres dentro de mí para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo paulatinamente un corazón desprendido y vacío como el tuyo, un corazón manso, paciente y benigno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Ponemos en tu presencia todas nuestras situaciones, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón. Hoy te damos gracias porque nos permites continuar con este don extraordinario de la vida. Te damos gracias porque sigues siendo tú el que brilla, el que sigue en nuestra vida, porque podemos ver en nuestra vida todo como un milagro, pero a veces es más fácil verlo todo como si nada fuera un milagro. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar en una pequeña comunidad, porque nos has llamado, porque nos has elegido y nos capacitas a cada uno para formar parte de esta gran iglesia. Ponemos en tus manos
todo aquello que vivimos día a día, nuestra familia, nuestro trabajo y todas las cuestiones difíciles, con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, queridos hermanos, pues después de estar en este momento de oración, vamos a continuar con nuestro tema, que es de la catequesis de Vida Nueva, el tema número 10, en espíritu y en verdad. Recordemos que vamos en el segundo tema del bloque número 3, que habla de la oración y culto. En el tema anterior, en el tema 9, hablábamos de la religiosidad popular y del culto, que tenemos que aprender a diferenciarlo muy bien y a ponerlo en práctica, porque aunque todo nos lleva a nuestro crecimiento espiritual, siempre debemos de poner en primer lugar lo más importante, que es Dios, y después, claro, todo lo que nos hace crecer, pero que esas cosas que a veces nosotros hacemos no sean lo principal o lo más importante, sino que también nos ayuden a crecer en nuestra fe. Bien, pues aunado a eso y ligando el tema anterior, es como nosotros hoy vamos a empezar con el tema número 10, en espíritu y en verdad. Ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Llega la hora y ya estamos en ella, en que adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren a Dios en espíritu, y a los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 21, 24. Este primer versículo, bueno, estos 3 versículos con los que inicia nuestro tema, para contextualizarnos, hablan precisamente del Evangelio, donde empezamos que conocemos este pasaje como el de la samaritana. Entonces, este Evangelio es muy importante, porque aparte de que nos da una gran riqueza espiritual, nos enseña parte de la predicación de Jesús, o de lo que Jesús quería enseñarnos a través de ese acercamiento con la samaritana. Entonces, ojalá lo puedan leer completo y buscarlo, para que también entiendan desde por qué hablaba de esta adoración de en espíritu y en verdad. Jesús no está diciendo que no se puedan tener lugares fijos religiosos de reunión, como templos y capillas, porque somos personas corpóreas y sociales, y son normales los actos públicos, pero no depende del edificio o del lugar en el que tenga una comunión con Dios, y solo ahí. Evidentemente hay lugares exclusivamente dedicados al culto religioso, pero Jesús insiste en que para que la adoración tenga validez dentro o fuera del templo, debe de ser en espíritu y en verdad. Vamos a situarnos precisamente en el momento en el que vivimos actualmente. Quizá para este momento nosotros pues ya tenemos de alguna manera un poco de autorización de asistir al templo, pero en los días anteriores, en los que pensemos en el mes de marzo, en el que sale este decreto de que pues no podíamos asistir al templo por la pandemia, no por eso nosotros teníamos que dejar de adorar a Dios, no por eso íbamos a dejar de crecer, no por eso íbamos a dejar de de tener ese momento de fe, de intimidad, de oración con el Señor. A lo mejor en nuestro caso, nuestra parroquia permaneció abierta, nuestro templo permaneció abierto para la oración, pues porque es un templo de adoración, es un lugar de adoración permanente en nuestra capilla. Sin embargo, no porque no pudiéramos asistir al templo por diversas situaciones, no significaba que no podíamos hacer ese acercamiento por medio de la oración, de la contemplación, de la adoración, de todo lo que nos invita. Sin embargo, es importante que nosotros también nos situemos en que a lo mejor, aunque esta situación no hubiera existido, o en el caso ahora de que ya podemos ir
de manera más libre y más autorizada, pues entonces, ¿qué caso tendría que yo asistiera al templo, que estuviera ahí todo el día, si mi adoración solamente es externa? Si mi culto solo es externo. A eso es a lo que se refería Jesús, a que nosotros debemos de estar en espíritu y en verdad desde dentro. O sea, que lo que nosotros hagamos en el templo sea un reflejo de lo que tenemos desde adentro y no solamente un espejo de lo que queremos ser y realmente no hacemos o no somos como realmente decimos. Entonces, nos invita a ser verdaderamente honestos, a que no, sin importar el lugar, nosotros tengamos ese verdadero culto a Dios, esa verdadera adoración a Dios, no en un lugar físico, sino desde nosotros mismos, porque de nada nos serviría estar en un templo o ir a anhelar ir a Tierra Santa y a los templos sagrados si finalmente en donde estamos no somos capaces de adorar a Dios. Hace algún tiempo escuchaba a una amiga que decía em, que quería ir a un concierto, bueno, a una noche de adoración que organizan y que se llama Cielo Abierto. Quizá lo han escuchado, año con año se organizaban este tipo de eventos en donde asistían muchas personas a adorar a Jesús. Y entonces ella decía, ay, es que yo me encantaría ir a adorar al Señor. Y pues yo así como que decía, bueno, ¿y por qué no vienes aquí? ¿No? Que está el Señor expuesto todo el tiempo, todo el día. A veces en ese tipo de situaciones tan pareciera tan lejanas, es donde nosotros no hacemos realmente lo que nos toca. O sea, a lo mejor, bueno, vivo lejos, no puedo asistir a la parroquia, no puedo asistir a la capilla, pero desde mí, desde mi casa, desde mi manera de ser, estoy dando testimonio verdadero de mi adoración a Dios mismo. A eso es a lo que se refiere. Yo creo que quizá el tema va a ser muy repetitivo, pero nos lleva a que lo entendamos nosotros de la mejor manera. Revisemos nuestra vida religiosa y devocional frente a este parámetro de en verdad y en espíritu. 1. Verdad. La verdad se define como la adecuación de la mente con la realidad exterior. Corresponde al concepto y a la palabra con la realidad, lo exterior con lo interior, que el rito exterior corresponda a la mente y al corazón, que haya interioridad y no nada más el rito puramente material exterior. El rito exterior sin el acto interior no tiene sentido. Que la religiosidad exterior corresponda a la fe en comunión con Dios vivo, que lo que hago en el templo se siga viviendo también en la calle, en la casa y en el trabajo. El rito exterior sin el acto interior no tiene sentido. Que la religiosidad exterior corresponda a la fe en comunión con un Dios vivo, que lo que hago en el templo se siga viviendo también en la calle, en la casa y en el trabajo, ¿sí? Que es lo que les decía hace un momento, que hay que ser más que nada coherentes, que con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, cómo vivimos y cómo tratamos a las demás personas. Esa es la coherencia. La celebración eucarística siempre termina diciendo, vayamos a vivir lo que hemos celebrado. Y entonces, a veces salimos de la misa y nos convertimos en personas muy distintas. Salimos del rezo del rosario, salimos de la pequeña comunidad, del retiro, y entonces parece que nada de lo que aprendimos o de lo que hicimos ahí corresponde a nuestros actos cotidianos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner especial atención. Que la mente y el corazón estén atendiendo al significado de las palabras o de los signos, atender a lo que se está haciendo, sin estar pensando en otra cosa, poniendo el corazón, el ser entero, en lo que se hace, en el acto religioso, en cada palabra, en cada signo, en cada actitud. Uno debe actuarse en lo que hace, saber que estoy hablando con una persona que es Dios y me está oyendo. Y al hacer el rito, que yo ponga la mente y el corazón, pero para eso hay que entender qué significa ese signo, que tiene una significación histórica, que tiene un simbolismo que debo conocer para saber por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces,
Es bien importante que nosotros conozcamos el sentido de los signos de la liturgia misma o de cada una de las cosas que hacemos, porque a veces lo hacemos por hacerlo y ni siquiera sabemos de dónde viene, qué significa. A lo mejor yo he visto que en alguna celebración pues hacen una reverencia, pero a lo mejor yo la hago, pero también no sé ni siquiera qué significa, no sé si ellos están bien, si yo estoy bien. Entonces, debemos aprender a que lo que hagamos, lo hagamos convencidos, que sepamos por qué y de dónde viene, para que, pues, para que corresponda también a lo que nosotros estamos haciendo o al significado que los otros le están dando, no nada más hacer por hacer o repetir por repetir. 2. En espíritu, con mayúscula, es que el Espíritu Santo anime toda nuestra vida en la oración y culto. Oración en el Espíritu. Es el que el Espíritu Santo me mueve para orar, como dice San Pablo. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo anime toda forma de adoración y culto y produzca comunión con Dios. Por eso cada vez que iniciemos alguna actividad, nuestro día o nuestra oración, tenemos que invocar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos una en oración, en espíritu, en nuestro espíritu propio hacia Dios y podamos hacer esa comunión. Dice, y en espíritu, en minúscula, es una dimensión del ser humano distinta del alma y contrapuesta a la carne. Bíblicamente el ser humano se divide en tres: espíritu, alma y cuerpo. Todos somos personas corpóreas, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Ese espíritu es el que nos hace ser hijos de Dios, ¿no? El que nos hermana con Cristo, en el que hace que seamos hijos adoptivos de Dios, y el alma pues es la que nos anima dentro de nuestro cuerpo. Entonces lo iremos viendo poco a poco, pero hay que entender, el espíritu en minúscula es el espíritu que tenemos cada uno de nosotros, ese espíritu que tenemos dentro de nuestro cuerpo. El espíritu en mayúscula pues también lo tenemos, pero es el Espíritu Santo que se nos da desde el día de nuestro bautismo. Quizá todos aquellos que no son bautizados tienen un espíritu como nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Sin embargo, el espíritu en mayúscula, que es el que hablamos del Espíritu de Dios, es el que nos da una conexión, es el que nos da los dones, los carismas. Entonces, ese se nos da solo a través del propio bautismo. Eso que la Biblia llama espíritu es una dimensión creada por Dios en el ser humano. Como Dios crea el alma, también para cada persona son realidades distintas. Ambas son espirituales, es decir, incorpóreas. Tanto el alma como el espíritu no tienen cuerpo, no tienen forma, están de manera espiritual, en esencia. No podemos darle una forma. Cuerpo físico. Cuerpo es lo físico, lo material, lo tangible, lo visible, que podemos tocar con las manos, observar con nuestros ojos y por medio de cual podemos percibir la realidad. Es el lugar donde residen los sentidos, la sensibilidad y las funciones orgánicas, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo es lo que conocemos y cómo lo tenemos, ¿no? Y todos tenemos ese cuerpo y es donde dice sobre todo donde residen los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, o sea, ahí residen en nuestro cuerpo y son parte importantísima de nuestro ser hombres, ¿no? El alma es una realidad inmaterial que anima, mueve, le da vida al cuerpo, donde reside la inteligencia que piensa, raciocina y la voluntad, como sede de las decisiones de los actos libres y voluntarios, que comparte en el cuerpo las emociones y sentimientos. Entonces, en el alma nosotros vemos esa realidad inmaterial que es la que nos mueve, la que mueve nuestro cuerpo, la que hace que sea tan diferente a la tierra, a las plantas que tienen vida, pero no tienen alma, o sea, no son como nosotros, ¿no? Entonces, nuestra alma es la que nos hace diferentes y entonces ella dice reside la inteligencia y la razón y la voluntad, ¿no? En el alma está esta combinación. Después viene el espíritu.
que en hebreo se traduce como ruach, neuma en griego y espíritus en latín. O sea, desde varias culturas, desde varias filosofías, se cree en este espíritu. Entonces dice, es una dimensión creada por Dios en el ser humano para poder comunicarse con Él, una especie de órgano o facultad de comunión más directa con Dios que tiene básicamente como tres actividades o funciones. O sea, esta dimensión que crea Dios en el humano es para tener una conexión constante con Él, a pesar de no verlo, de no, de que quizá no en nuestros sentidos no lo percibimos, pero sabemos que existe a través de nuestro espíritu. ¿Cuáles son las funciones del espíritu? Bueno, primero, el conocimiento. Conocer a Dios como persona y no los conceptos sobre Dios. Es una función de la mente, contemplación o teología. O sea, el conocimiento que radica en el espíritu, la función del conocimiento en el espíritu, es para conocer a Dios como persona, o sea, para saber de su existencia, pero desde, digamos, desde la propia fe, no con el conocimiento de, pues lo dice el catecismo, lo dice la Biblia, lo dice, no, no es un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento propiamente del sentir de la fe. La segunda función es la comunión, más directa con Dios, intuitiva, producida por Dios mismo, como en la contemplación infusa, sin idea, sin imagen y sin palabras. O sea, tenemos esa común unión con Dios, nos sentimos unidos a Dios sin necesidad de verlo, sin necesidad de tener pruebas, ¿no? O sea, común unión, eso que nos hace sentirnos con Dios, conectarnos con Dios. Y la tercera función es la conciencia, la luz interior que intuitivamente el hombre distinga entre lo bueno y lo malo, lo que él le agrada o le desagrada. Es la voz de Dios, como llama la Biblia. La conciencia tiene la función de que nosotros podamos elegir, distinguir entre lo bueno y lo malo, y pues evidentemente siempre elegir lo bueno. O sea, es esa voz interior que tenemos, que aunque nosotros digamos, es que yo no sabía que era malo, o sea, tú sabes que es malo. Tú sabes lo que es malo, no porque te enseñen que es bueno y malo. Desde tu propia conciencia, desde tu propio interior, tú alcanzas a distinguirlo, pero simple y sencillamente a veces nos gusta más elegir el mal que elegir el bien. Y bueno, eso es también pues por la concupiscencia que nos ha traído nuestra propia humanidad y el pecado original. Alma, en ética, la conciencia moral es el dictamen de la razón práctica, que saca conclusiones de un principio ético general, como decir si un acto concreto es bueno o malo, ¿no? O sea, en la propia humanidad esta rama de la filosofía que es la ética, es pues ahora sí que la práctica de la conciencia, y entonces es la que nos ayuda, digamos, a distinguir, ¿no? A dictar prácticamente qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, todo el ser humano tiene este ejercicio siempre, siempre, ¿no? Desde pequeños nosotros aprendemos a distinguir lo bueno de lo malo desde nuestra propia conciencia. Aparte, pues, de lo que nos enseñan y cómo nos educan. Alma y espíritu no son sinónimos. El espíritu se comunica con Dios y Dios se comunica con él. El espíritu se comunica con el alma y el alma con el espíritu. El alma se comunica con el cuerpo y el cuerpo con el alma. El cuerpo se comunica con el mundo exterior y el mundo exterior entra por los sentidos. Fíjense, es tan importante nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu que se conectan y hacen esa función. No podemos decir, ay, bueno, es que mi cuerpo no me ayuda a crecer. Entonces, no, al final el cuerpo nos ayuda a que todo a través de nuestros sentidos entre todo a nuestro exterior y nuestra alma se comunique con nuestro cuerpo, nuestra alma se comunica. Entonces, después de que se comunica el cuerpo con el alma se comunica con el espíritu y el espíritu con Dios. Entonces, todo es importante, solo que a veces nosotros pues preferimos darle más importancia al cuerpo y dejar como de lado el espíritu y el alma. El espíritu con minúscula es lo que se refería a San Pablo en Romanos y Gálatas cuando contrapone y enfrenta vivir en el espíritu y no en la carne.
La carne, en este sentido, no es el cuerpo ni el sexo, es el ser entero opuesto o no totalmente sometido a Dios, ¿no? Entonces, en la carne no solamente entra precisamente nuestro cuerpo físico, sino también entran situaciones que de nuestro contexto, ¿no? Que a veces nos separan de las cuestiones del espíritu. El plan de Dios es es que el espíritu esté sometido a Dios, el espíritu someta al alma y ésta someta al cuerpo y a todo el ser y en orden y en armonía en comunión con Dios. Cuando eso está desordenado y el que manda es el cuerpo o el alma y no el espíritu, predomina el hombre carnal, ¿sí? O sea, cuando nosotros dejamos que nuestro cuerpo domine al espíritu y al alma, bueno, pues entonces estamos hablando de esa carnalidad. Cuando el espíritu está débil, funciona más la inteligencia y la voluntad humana, y a veces es el cuerpo el que manda con sus funciones orgánicas, sus sensaciones y sus sentimientos. Carnalidad es el ser entero, no conducido por el espíritu, y el espíritu no conducido por el espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, la carnalidad es entonces esa acción en la que nosotros tenemos nuestras funciones orgánicas por encima de las cuestiones espirituales, ¿no? Bueno, en un exceso, claro, ¿no? Suponiendo, ahí es donde nacen pues los pecados capitales, cuando nosotros en nuestra carne preferimos, no sé, el descansar, el no hacer nada, el estar durmiendo, el estar en esa apatía del activismo, de la actividad, pues entonces esa carnalidad se convierte precisamente en la pereza, ¿no? Y entonces cuando nuestra carnalidad nos lleva más al consumismo, entonces pues ya vemos también otra consecuencia, ¿no? Cuando comemos sin necesidad de las funciones básicas de nuestro cuerpo, porque el cuerpo por algo no lo dio Dios. Sin embargo, cuando pasamos al exceso, pues entonces se convierte en esta carnalidad y en los pecados capitales. Es indispensable que distingamos lo espiritual y lo carnal, descubrir en nuestra actuación qué es espiritual y qué es carnal, qué está movido por el espíritu y qué está movido por la carne. Carnal u obras de la carne. Es primero lo pecaminoso. Segundo, algo bueno éticamente como actividades cotidianas. El trabajo, la vida familiar, la vida social, pero no iluminadas ni gobernadas por Dios. El tercero, actos buenos en sí, incluso actividad religiosa como el trabajo apostólico o trabajo espiritual de perfeccionamiento, pero que yo solo lo decido, lo hago como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, y no le pregunto a Dios lo que quiere. Él pueden ser también las obras de la carne. Hay que distinguir lo malo, lo vano y lo estéril. Vamos a poner como ejemplos para tener bien entendida esta parte de lo pecaminoso, lo bueno éticamente y los actos buenos en sí. ¿Por qué se convierten en obras de la carne y por qué a veces nos sacan pues precisamente de esta situación de la vida si pues parece que todo es bueno? O sea, lo pecaminoso dice pues lo que es, digamos, el pecado escandaloso, el que todos conocen, o sea, los pecados capitales en sí, o sea, todo lo que sabes que es malo, pues es ese primer ejemplo. Lo segundo dice es lo bueno éticamente, pero pues que al final te saca de esa vida espiritual, cuando a lo mejor tú prefieres en vez de ir a misa, pues ir de paseo, ¿no? O cuando teniendo la oportunidad quizá de tener, de salir más temprano de tu trabajo y tener algún grupo, algún ministerio, llegar a tu propia comunidad y dices, ay, no, yo prefiero trabajar horas extras, ¿no? Entonces, es bueno lo que Dios nos da, el trabajo, la familia y todo. No hay ningún problema por eso. Pero cuando somete nuestras propias acciones a las cosas de Dios, pues entonces dejamos de hacer lo que debería de estar bien o le quitamos la bondad a ese acto, ¿no? Y dice lo bueno en sí, ¿no? Que puede ser hasta el trabajo espiritual o el apostolado, ¿no? O sea, cuando también nosotros abusamos de las cosas buenas y nos pueden llevar al egoísmo, a la soberbia, ¿no? A lo mejor en vez de hacer lo que tengo que hacer únicamente en mi apostolado,
pues abuso, ¿no? De estar ahí, descuido a mi familia, descuido lo que tengo que hacer. O sea, todo tiene que ir en un equilibrio para que no se convierta en algo carnal, en vez de a lo mejor hacer mi servicio para hacerlo como una ofrenda hacia Dios y para agradar a Dios, terminó haciéndolo para brillar yo, para que todos noten que lo sé hacer. Entonces, ese acto bueno en sí se convierte en algo puramente carnal. Por eso dice que hay que distinguir lo malo, lo vano y lo estéril. O sea, lo que en sí es malo, lo que pues no tiene ninguna importancia, pero se puede convertir en malo, y lo que no te produce nada, que es precisamente lo estéril. Bien, pues espero que este tema haya quedado un poco más claro, que ustedes lo puedan aclarar más en la propia lectura de su libro. Les voy a dar unas citas bíblicas que van a servir para que ustedes aprendan un poco más sobre este tema. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 31 al 36. Después vamos a leer la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo del 1 al 39. Y Gálatas 5, del 19 al 26. Vamos a responder y reflexionar estas preguntas. La primera, ¿qué es vivir en la carne? ¿Qué es vivir en el espíritu? ¿Por qué es indispensable la verdadera coherencia entre los actos exteriores y los actos interiores? Bueno, pues yo sé que van a tener muchas respuestas ante estas acciones. Entonces, hay que poner mucha atención en todo lo que vemos y cómo lo aprendemos, y sobre todo cómo lo ponemos en práctica. Y bien, pues con esto terminamos nuestro tema. Espero que lo puedan poner en práctica en su comunidad, que lo reflexionen y sobre todo que lo pongan en práctica en su propia vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos tu poderosa intercesión para que seas tú quien nos guíe y nos ilumine y nos lleve siempre hacia tu Hijo Jesucristo, que podamos aprender de ti a ser siempre coherentes y a dar sobre todo ese culto a Dios como tú misma lo hacías, y sobre todo a hacer vida la palabra. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.